Este fin de semana queremos darles la bienvenida a la comarca del Bajo Cinca y más concretamente queremos invitarles a conocer una finca excepcional. Se trata de una explotación histórica del territorio que ya a principios del siglo XIX contaba con sus propios viñedos y con su propia bodega. Gestionada actualmente por la tercera generación de una misma familia, hoy queremos conocer en profundidad Finca Valonga. Situada en la margen derecha del río Cinca, Valonga es una antigua finca agrícola con carácter integral. Aquí la historia y la tradición se dan la mano con los manejos y técnicas del siglo XXI. Comandada desde 1931 por la misma familia, actualmente en esta explotación se trabajan 5 cultivos diferentes que enseguida vamos a conocer. En definitiva, estamos hablando de una compañía agroalimentaria del medio rural que da empleo a 15 trabajadores durante todo el año y que comercializa directamente toda su producción. Este fin de semana, con el plató de tempero instalado en las dependencias de Finca Valonga, queremos conocer la actualidad del Bajo Cinca. Comenzamos. Y para comenzar el programa del sábado contamos en el plató de tempero con la directora comercial de Finca Valonga, Teresa Ferrer. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantados de recibiros y bueno, fenomenal. Bueno, para empezar, Teresa, comencemos por el principio porque he leído que Finca Valonga fue una antigua encomienda templaria. ¿Eso qué significa? A ver, estamos en territorio templario. En el siglo XII, nuestro pueblo, que es Belverde Cinca, que está aquí al lado, fue fundado por los templarios. Y entonces en nuestra zona se fueron adquiriendo terrenos, tierras, y formaron una encomienda templaria con sede en Monzón, en el castillo de Monzón. Valonga en ese momento formaba parte de esa encomienda con el mismo nombre que tiene ahora, estamos hablando del siglo XII. ¿Y cuándo y cómo acaba Finca Valonga en manos de vuestra familia? Bueno, después de la guerra civil la finca pasa de mano en mano, está como muy dejada y entonces mi abuelo, que es un apasionado de la agricultura, pasa por aquí, bueno, viene por esta zona, se enamora y se instala aquí. Esta finca en realidad era eran 4 fajas, aquí a los campos se le llaman fajas, 4 fajas de arrozales y de cereales, sí que había un poco de viñedo, 10 hectáreas de viñedo de garnacha y había un lagar en esta misma plaza en la que se pisaba la uva, caía a unos toneles de 500 litros y se hacía un vino de una forma muy rudimentaria, pero que la gente lo venía a buscar y se vendía el vino. Y actualmente, ¿cuáles son los cultivos que trabajáis aquí? Porque creo que los habéis ido implantando progresivamente con el paso de los años, ¿no? Exacto. Entonces ya estamos en la época de mi padre y entonces él vio que los cultivos que estaban en los márgenes de las fajas, de los campos, se aclimataban perfectamente y entonces empezó en los años 80, digamos, con el primer cultivo alternativo a los cereales, que era la viña. Entonces se plantó viñedo, se construyó una bodega en edificios que ya existían, en edificios antiguos porque hemos intentado conservar la tradición. Después en los 90 se plantaron olivos y en los 2000 ya empezó la época de los nogales. También tenemos almendros que ya existían desde hace unos 30 años o así, ya teníamos unas 30 hectáreas de almendros y se han ido ampliando también con los años. Bueno, y los olivos y las viñas son cultivos más o menos tradicionales en la zona, pero ¿cómo os dio por apostar por el nogal? A ver, mi padre buscaba cultivos alternativos. Él era fan desde hacía tiempo de las cualidades y propiedades de las nueces. Él se comía cada día sus nueces y tal. Y entonces pensó, ¿y si investigamos qué pasa con la nuez? Porque la nuez aquí no era normal. En Aragón fuimos pioneros en el cultivo de la nuez. Entonces empezamos poco a poco, no hemos ido en plan inversores, aquello, ¡guau! No, hemos ido poco a poco a ver qué tal. ¿Se nos aclimata? Bien. ¿Funciona? Bien. Pues venga, este año hacemos esto, el año que viene haremos un poquito más. Hemos ido así en este plan.
Y estando en una comarca tan frutícola, ¿por qué no tenéis nada de fruta? Pues a ver, hemos tenido algo de fruta. Plantamos antes de la viña, plantamos varios ciclos, varias campañas, como de unas 7 u 8 campañas de manzanas, pero claro, tú la cultivas y se te lo llevan, la vendes a una cooperativa y no se controlaba, y vimos que tampoco se nos daba muy bien. También probamos con el pistacho y no nos funcionó. Entonces no seguimos plantando porque, claro, entre que empiezas a tener el fruto son 4 años, cuando te pasan estos 4 o 5 años y ves que no sale fruto, dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hay algo que no funciona. No sabemos qué es lo que no funcionó. No sabemos si es problema de viveristas, si es problema de aclimatación. Aquí tenemos unos suelos arcilloso-calcáreos, una pluviometría escasa. No sabemos, hay cosas que se aclimatan y hay cosas que no. Bueno, y vosotros creo que transformáis absolutamente toda vuestra producción y la comercializáis directamente, y esto es una seña de identidad de Finca Valonga, ¿no? Bueno, intentamos vender todo lo que hacemos nosotros, desde la plantación y todo el proceso, bajo un paraguas que es nuestra marca. Es la marca, es nuestra finca, es lo que tenemos, ¿no? Todo el envasado corre a nuestro cargo y entonces la comercialización. Y vendemos tanto, bueno, pues eso, pues a todo tipo de... Tenemos todo tipo de clientes, grandes, pequeños, tiendas, especializados, no especializados, mayoristas, de todo. Y hablando de todo un poco, ¿qué tal os ha ido este año de pandemia? Porque me imagino que la diversificación de cultivos os ha ayudado de alguna manera a capear el temporal. A ver, nosotros tenemos en plan comercialización 2 grandes sectores. Por un lado es el sector hostelería, horeca, digamos, y por otro lado la alimentación. La alimentación no hemos notado diferencia. Sí que hemos notado diferencia por la climatología, que nos ha bajado lo que es la producción, pero la respuesta de los clientes ha sido la misma que otros años. Hemos vendido igual, menos porque había menos producción. Pero en cuanto a hostelería, pues como todo el mundo, nos ha afectado todo. Teresa Ferrer, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, sois un encanto.